Bueno, Ok, muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta nueva charla de la serie Conversando con Expertos. Como siempre, agradecerles antes de iniciar por su asistencia el día de hoy. Y bueno, además recordarles que si es primera vez que participan en estas charlas y quieren recibir un poco más de información sobre lo que son nuestros diplomados y nuestros cursos, quédense hasta el final. Siempre al final damos un poquito más en detalle cuándo iniciamos, cuándo terminan los diplomados, cuál es el costo, cuál es la modalidad, la dinámica, todo eso. Entonces, bueno, con nosotros, para no extendernos más de lo necesario, vamos a presentar entonces al profesor Ronald Torres, quien se encuentra hoy con nosotros. El profesor Ronald Torres es del cuerpo docente del Diplomado de Patología de Obras Civiles, un enfoque práctico, y es del cuerpo docente del Diplomado Diseño Internacional de Estructuras Sismo Resistentes. Con nosotros hoy tiene esta charla sobre los estudios de la patología, evaluación estructural y sismo resistente en la Facultad de Ingeniería de la UCB. Viene con nosotros hoy a representar a la Facultad de Ingeniería. El profesor es, bueno, ingeniero civil de la Universidad Central, ingeniero civil y máster de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, es especialista en patología, miembro del INME de la UCB, es coordinador además del Comité de Posgrado de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente y del Comité del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Es para nosotros un honor tenerlo el día de hoy, profesor, y bueno, puede iniciar su clase cuando disponga. gracias, Fernando. Vamos a abordar la evaluación de estructura existente, que realmente agrupa el tema que dijo Fernando antes, ya que en la evaluación de estructura existente vemos la parte de patología y de la evaluación sismorresistente como tal. Por eso se agrupó esta charla dirigida específicamente a esta área. ¿Ok? Lo primero es la evaluación de estructura existente. Básicamente, lo que tenemos son estructuras que tienen al menos 12 meses. Esa es la vida que se considera como mínimo para tener un edificio y sea colocado como edificio existente. Lo primero es, ¿cuál es la vida útil real de un edificio? La vida útil real de un edificio está aproximadamente en el rango de 50 a 60 años. ¿Cómo se divide esa vida útil? Básicamente en la planificación y diseño de 1 a 2 años, construcción y entrega de la obra de 1 a 3 años, operación, mantenimiento, renovación y explotación de 30 a 50 años. Por supuesto, después que termina su vida útil, debería venir el desmantelamiento y disposición final. Eso es lo que es, en teoría, el ciclo de vida útil de un edificio. En la realidad, los edificios cumplen su vida útil y todavía siguen prestando servicio, y lo que se someten normalmente son a modificaciones, incluso antes de cumplir su vida útil. ¿Ok? Lo primero que nos debemos preguntar es cuál es el motivo para la evaluación de una estructura existente y si se justifica realizar la evaluación de estructura. Eso es lo que nosotros nos plantearíamos como dudas. El motivo para la evaluación de la estructura existente es básicamente comprobar la seguridad estructural de la edificación. Puede que no vayamos a hacer ninguna modificación, pero queremos saber el estatus de la edificación. Verificar la seguridad ante acciones accidentales en la edificación, ya sean sísmica, fuego, viento o cualquier otra que se plantee. Si se planea realizar una remodelación exhaustiva, un evento sísmico o cualquier otro evento catastrófico, cambio de uso de la edificación, de uso habitacional e industrial, por ejemplo, problemas de vibración excesiva en techo, muros o columnas, o fisuración apreciable o importante. Cualquiera de estos motivos permite que se realice una evaluación de lo que hay en la estructura y si tiene seguridad para afrontar estos nuevos usos. Lo objetivo como tal es verificar el nivel de seguridad en relación con la resistencia y la estabilidad estructural, garantía de continuidad y de funcionamiento en edificios de especial importancia, tales como hospitales, escuelas, departamentos, exigencias específicas de la propiedad en relación con la protección de los bienes. En este caso, la universidad realmente se centra
mucho en los edificios que son especiales, tales como hospitales, escuelas, departamentos de policía y bomberos, donde hemos tenido una importante participación en proyectos de rehabilitación de este tipo de unidades. Adicionalmente está la parte habitacional, tanto pública como privada, y la parte oficial de edificios que tienen o presentan rasgos oficiales. ¿Ok? Procedimiento para la evaluación. La evaluación estructural se realiza normalmente mediante una verificación cuantitativa de su capacidad portante y de su actitud de servicio. Esto teniendo en cuenta los procesos de deterioro posibles. Para ello, simplemente nosotros lo que buscamos es ver cómo está la estructura, en qué época se realizó, si cumple con las normativas. En los edificios en los que no resulte posible o sea poco fiable la verificación cuantitativa, se puede aplicar la experiencia o la experticia de los profesionales verificando el comportamiento de la estructura para ver si este es satisfactorio o no. Y con base en esto, realizar una evaluación cualitativa de la capacidad portante. El proceso de evaluación se considera finalizado cuando en alguna de las fases se alcanza una conclusión inequívoca sobre la seguridad estructural. Entonces, ¿qué es lo que a la final queremos verificar? Si el edificio es apto para el nuevo uso o para las nuevas consideraciones, o simplemente saber en qué estado está de vulnerabilidad. Esto nos permite en los procesos, eh, digamos, de evaluación de riesgo de ciudades, tomar algunas decisiones y sobre todo tomar las acciones para mitigar los posibles efectos de esa edificación como tal. Se han probado muchísimos métodos. Un compendio de evaluación más o menos ajustado es lo que le vamos a presentar ahorita. Básicamente un consenso generalizado de cómo evaluar esas estructuras existentes. Entonces, para evaluar una estructura existente, realmente lo que necesitamos primero es saber si se cumplieron con el esquema de proyecto y construcción de la estructura. Ahí tienen un esquema básico de lo que es ese procedimiento como tal, ¿no? Tenemos un propietario que busca un coordinador de proyecto, un coordinador de obra, se hacen todas las especialidades, eso quiere decir diseño arquitectónico y urbano, estudios geotécnicos, cálculo estructural, instalaciones y servicios y sistemas de emergencia. Por supuesto, se generan los planos y las memorias de cálculo y eso va a su aprobación. Por otra parte, la coordinación de obra contrata una empresa de inspección de obra y otra empresa constructora que no debería ser la misma para no tener conflicto de intereses. Genera un programa de obra y una vez que se tiene el permiso de construcción, se ejecuta la obra y al final de ese proceso deben quedar generados los planos y memorias de obra culminada, así como el manual de seguridad y mantenimiento. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Este último paso, porque si vamos a evaluar la estructura, tenemos que saber exactamente cómo se realizó. ¿Okay? Entonces, esos planos de memoria de obra culminada son lo que estamos buscando y las memorias definitivas. Por supuesto, el grupo de plano original y memoria de cálculo original también son requeridos para ver cuáles fueron las modificaciones introducidas en el proyecto. Ese es uno de los insumos básicos que uno debería tener y buscar con el cliente que está haciendo la petición. El método normalmente para la evaluación de estructura existente es ver cuál fue el planeamiento, el proyecto que se hizo, qué se diseñó finalmente, la construcción y sobre todo algo que es importante para nosotros es la explotación. La explotación es para qué sirve el edificio y ese para qué sirve el edificio nos indica el gasto que puede haber sufrido o algunos inconvenientes o sobrecargas durante su vida útil. Por eso la explotación es muy importante para nosotros. Dentro del proceso constructivo tenemos el planteamiento, esa ingeniería conceptual que se hace antes de la obra. Tenemos proyecto, cálculo y diseño, que es la ingeniería básica de detalle, la construcción y la explotación, como dijimos anteriormente. Esa ingeniería conceptual también es importante. Lamentablemente, en muchos proyectos se pasa directo al proyecto y cálculo y diseño, y al no generar una ingeniería conceptual correcta, se tienen muchos anexos que no están estipulados
en los planos definitivos. Hay tres etapas a considerar en la evaluación de una estructura existente. La primera es el nivel 1, que es inspección y evaluación preliminar, que es el primer acercamiento a un edificio. Propone un reconocimiento visual y la realización de pruebas de ensayo sobre un muestreo mínimo en el edificio. Se tiene preferencia por los ensayos no destructivos en esta etapa. El objetivo es realizar una estimación de daños y un informe que posibilite la decisión sobre actuaciones posteriores. A este respecto, tenemos que decir que es el primer acercamiento. En casi todas las evaluaciones que hacemos, los profesionales que elaboramos en la universidad, generalmente hacemos ese levantamiento y esa primera aproximación, básicamente porque con este nivel nosotros podemos, si no es conclusivo el informe, generar el presupuesto para el segundo nivel y abordarlo de una manera bastante detallada. Entonces, el nivel 2 es la inspección detallada y evaluación complementaria, que es consecutiva a la aplicación de la anterior. Es el acercamiento más completo a la estructura con la realización de inspecciones, pruebas y ensayos complementarios. Aquí no solamente aplicamos ensayos no destructivos, sino también ensayos destructivos. El objeto es realizar la mejor estimación de daños, tanto con criterio de durabilidad de materiales como estructural, que determine con la mejor precisión posible las intervenciones a realizar en el edificio. El nivel 3 es la evaluación detallada. Si en el nivel 2 no podemos generar ya una conclusión y requerimos un informe adicional, vamos a esa evaluación detallada que consiste en realizar una evaluación estructural completa que incluye no linealidades geométricas de materiales y cálculos sísmicos detallados con procedimientos de análisis no lineal. En este nivel se deciden los distintos modos de intervención, ya sea restitución, refuerzo o la sustitución física o funcional que más se adecue a la edificación. Debo indicar que a veces no hace falta ningún tipo de refuerzo, lo que hace falta es restituir la condición original del edificio. Ya cuando hablamos de refuerzo o rehabilitación, estamos incluyendo en ese refuerzo o rehabilitación algunos parámetros nuevos y la responsabilidad del edificio queda en manos del profesional que hace los cambios. La etapa considerada para la inspección y evaluación preliminar consiste en la obtención de datos previos, el reconocimiento visual del edificio, la realización de pruebas y ensayos, verificación del estado patológico de la estructura, y por eso le digo que en la evaluación de edificios existentes ya se conjuga ese estado patológico de la estructura como algo fundamental. La realización de pruebas y ensayos, propuestas de acción y la redacción de informes de inspección y evaluación preliminar. Digamos que las partes claves en una inspección preliminar es una inspección minuciosa de la estructura, atención a testimonios en que entrevistar a las personas que habitan ese espacio, recopilación de información, ensayos sencillos, abocados generalmente a ensayos no destructivos, verificación de la verticalidad de la edificación, fotos tanto de la inspección como fotos que puedan encontrarse de periodos anteriores, planteamiento de hipótesis de evaluación, elaboración de programas de trabajo. Por supuesto, hay que tener un ojo clínico. Algo que se considera crucial es una regla que se considera de oro, que es ver, oír y callar. Realmente nosotros debemos hacer nuestra inspección, oír los planteamientos que hacen los habitantes de estas edificaciones, pero no reportar nada anticipado antes del informe, porque puede crear en algunos casos falsas expectativas entre el cliente y adicionalmente en otros casos puede generar alarma sobre los habitantes del recinto. Esta es una metodología general que es la inspección ocular, tipología resistente, estructura, suelo, fundaciones, elementos arquitectónicos, el examen visual de defectos, diferenciado por tipología, gravedad, grado de posición, alteraciones o refuerzos, y la fotografía, que es el documental final para esa inspección. Los datos previos
fecha de construcción, normativa aplicable, materiales usados, condiciones geotécnicas, planos de proyecto, informe final de obras y, por supuesto, el levantamiento patológico. ¿Por qué el levantamiento patológico? Porque a pesar de que lo que estamos evaluando es la estructura como tal, si tiene problemas patológicos, hay que solucionar eventualmente los problemas patológicos para decir y restablecer el estado de la estructura como tal. Entonces, en el inventario de efectos están fisuras, grietas, flechas o deformaciones excesivas, cambio de volumen, alteraciones de color, desconchamiento, escamaciones, pérdida de masa o cualquier otro que presente la estructura. Entonces, estamos viendo que en esa evaluación de estructura existente se conjuga tanto la evaluación estructural y sísmica como la parte patológica. Todos esos aspectos se toman en cuenta para poder dar un dictamen de la edificación. Utilidad de esta inspección. Primero, advertir de la urgencia de la actuación. Puede ser que sea un problema grave y no se sepa a priori. En estos casos, que sea un problema de alguna importancia, si hay zonas que ponen en riesgo la vida de las personas o pueden herir a alguna persona, hay que por lo menos acordonar esa zona y no permitir el paso hacia esa dirección. Permitir tomar decisiones a la propiedad. Una vez que se tenga el informe, la persona podrá contar con una herramienta para decidir sobre lo que va a hacer en su propiedad, indicar la necesidad de ensayos e inspección en profundidad, establecer el plan de inspección detallada, ensayos y pruebas posteriores y secuenciar y controlar el desarrollo y el costo del informe final y de las actuaciones. Por supuesto, ¿en qué cuerpos normativos nos apoyamos? En el cuerpo nacional, que sería FUNVISI en este caso, el ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, el FEMA, el CEB o el FIP, tanto de la parte estructural internacional como la nacional. Para esta evaluación de las estructuras, a veces buscamos mecanismos o herramientas para hacer esa evaluación de una manera rápida y preliminar. Una propuesta fue la realizada por FUNVISI con un grupo de investigadores, muchos de ellos pertenecientes tanto a FUNVISI como al INME y algunas empresas profesionales, donde se deja constancia de una herramienta de ese tipo. Básicamente es una herramienta para después de casos de eventos sísmicos, ¿ok? Donde se da una planilla, un manual de campo y un manual de entrenamiento. Con eso se hace la inspección, se decide si en la inspección hay alguna alarma, se coloca algunas etiquetas para indicar si es leve lo que tiene, que sería verde, amarillo moderado y rojo, que no se permite la entrada. Después de eso se pasa a una inspección detallada, que es un examen por especialista, y por último se hace lo que son el informe y las especificaciones correspondientes. Esa evaluación se basa en este tipo de planillas que están viendo ustedes. Son planillas resumidas donde se dan muchas de las características del edificio y la información general sobre esa edificación. ¿Okay? Para el nivel 2, el esquema es un poco más completo. Primero, tenemos que tener realizada la fase de inspección nivel 1. Si no es concluyente o es definitivo, hacemos la evaluación nivel 2. En el caso de que este sea definitivo, terminamos la verificación. En el caso de que no sea definitivo, nos procedemos al nivel 3 y si en el nivel 2 o el nivel 3 es definitivo y se puede hacer la rehabilitación, generamos el proyecto de rehabilitación como tal. En el nivel 2 se llevan a cabo un conjunto de análisis completo del edificio teniendo en cuenta todas las deficiencias detectadas o identificadas en el nivel 1. Se limita a métodos de análisis lineal simplificados como el método estático lineal o el método dinámico lineal. Y si se identifican deficiencias en este análisis, el profesional puede elegir seguir hacia otro nivel.
se realizan ensayos destructivos y no destructivos y se planifica la intervención en caso de ser requerido. De la experiencia que hemos tenido en la institución como tal, normalmente en la mayoría de los casos se llega hasta un nivel 2 de evaluación. Son raros los casos que pasan a nivel 3, pero hay edificaciones especializadas o que se dedican a algo en específico, como las instalaciones industriales, que generalmente requieren que uno pase a ese nivel 3. El procedimiento detallado es la determinación del estado del edificio mediante una inspección ocular detallada, cuantificación de posibles daños, ya ahí se habla de niveles de daños como tal, la actuación de la geometría y de los planos del edificio para identificar posibles irregularidades, la actualización de las características de los materiales, se toman muestras, la actualización de las acciones, en el caso que vayan a cambiar, de las bases de evaluación también y del análisis estructural que se va a utilizar. Puede ser el estático equivalente o de análisis lineal elástico mediante espectro de respuesta o el método dinámico lineal. Con todo esto se verifica la capacidad aportante y la actitud al servicio. Básicamente la recopilación de información, aquí vamos a ver un ejemplo de un centro de deporte donde realmente data de los años 50, el comienzo de este polideportivo, se encontraron los planos. Esos planos se pueden digitalizar para una mejor visión, ¿ok? Se hizo el levantamiento completo para ver si esos planos coinciden o no coinciden, ver las especificaciones. En este caso, la foto que está en la parte inferior izquierda representa una construcción nueva que se hizo y se intervino dentro del edificio, que no está reportada en los planos y que se levantó. Y eso es lo que vamos a tener muchas veces. Cuando hacemos estos levantamientos, vemos que las estructuras han sido modificadas, que no aparecen en los registros normales. Por supuesto, se hacen ensayos no destructivos. En este caso, se ubica el refuerzo mediante ferroscanes manuales y la realización de esclerometría, que es dureza superficial, así como el ultrasonido y levantamientos en altura. Por supuesto, no dejamos de lado las herramientas básicas que normalmente utilizamos, que son cintas metálicas y flexibles. Básicamente para cualquier replanteo sencillo, vernier, en este caso para ver la condición sobre todo de los aceros de refuerzo, ver las pérdidas que se tienen, nivel de mano para ver verticalidad o aplomo y martillo de impacto. Realmente estos son martillos amortiguadores que tienen cabezales de plástico con distinta dureza para ver si hay oquedades dentro de lo que es la masa de friso o algún problema en el concreto que hace que haya una delaminación en el concreto como tal. Por supuesto, hoy en día tenemos una cantidad de mecanismos adicionales de tipo no destructivo, como es el levantamiento de la forma de la estructura mediante un escáner láser 3D. Esto nos permite reconstruir una estructura en forma global con los elementos, con los detalles que tiene actualmente. Si se ponen a ver, esta es la nube de puntos de ese levantamiento. Básicamente, usted puede ver tridimensionalmente cómo es su edificio, tener detalles, hacer un replanteo de los elementos estructurales resistentes. También hoy en día se encuentra la previsualización mediante lo que es la inspección mediante drones, ya sean cuatrimotores, sean sistemas tipo helicóptero o sean avionetas. ¿Ok? También tenemos para la obtención de los refuerzos que están en la masa de concreto, los levantamientos con un radar de penetración, es un georradar. Él puede hacer el replanteo de los aceros internamente hasta una cierta profundidad. También tenemos sistemas similares que son electromagnéticos. Uno de ellos es el Ferroscan, que nos permite hacer también este tipo de detallado. Por supuesto, hay inspección por termografía que nos permite visualizar escapes de energía, problemas que se presentan por aberturas que fueron selladas o problemas
de filtraciones y humedad. Es una herramienta bastante útil de un campo o un rango de aplicación bastante elevado. Y lo más cotidiano es hacer lo que se llaman calas o rozas, que es básicamente una demolición superficial controlada para verificar los aceros y medir en situ los diámetros de los aceros del armado de las piezas de concreto armado. Todo eso nos permite una evaluación de lo que es la estructura en sí del edificio. Hay problemas que surgen como la carbonatación, ¿ok? Que es la reducción de la calidad normal en este caso del concreto, que básicamente se coloca mediante tinturas, ¿ok? En este caso se aplica fenolftaleína a los núcleos que se sacan de la estructura para ver el progreso de esa carbonatación. Tenemos los núcleos testigos que podemos sacarlos en la obra. Estos núcleos se sacan con unos sistemas rotatorios con brocas de diamante huecas que permiten extraer esas piezas. Por supuesto, tenemos otros ensayos no destructivos masivos que son para verificar la capacidad de los elementos, sobre todo aquellos elementos bajo carga estática, que son las pruebas de carga. Generalmente se carga con cemento, con arena, con metal, con plomo, ¿ok? Y con agua. Estas pruebas lo que nos permiten es verificar la capacidad existente en algunos elementos cuando desconocemos parte de lo que es su estructura o armado. Por supuesto, hemos hablado de lo que tiene que ver con la parte de concreto. Para el acero es igual. Tenemos elementos, digamos, manuales, como los que están a la derecha, que es para medir la soldadura en la estructura, o elementos como los boroscopios y las cámaras miniaturas, que nos sirven para inspeccionar los sitios inaccesibles que tenemos en estructuras metálicas. También tenemos una serie de ensayos no destructivos que corresponden a ensayos de líquidos penetrantes, ultrasonido, partículas magnéticas, radiográficos o termografía infrarroja. Todos estos análisis permiten, en el caso de la estructura de acero, ver cómo se construyó y ver si tiene la calidad para la cual fue concebido. Entonces, tenemos una serie de ensayos, la mayoría de esos los practicamos en casi todas las estructuras. Las pruebas de carga solo en caso de que desconozcamos realmente parte del armado o querramos verificar la condición para una sobrecarga de nuevo uso. Nivel 3. Las consideraciones del nivel 3 se basan en el análisis detallado como tal. Se realizan no con las cargas normales, incluso la evaluación con la carga sísmica presenta una reducción del 25% sobre estas cargas, y las normas de evaluación normalmente son internacionales. Se disponen de guías y complementos para esto, como el NER, la FEMA o el ACE, al igual que los lineamientos y normas nacionales, además de otra de aplicación regional. En una evaluación nivel 3, el desempeño esperado de los componentes existentes puede evaluarse comparando las demandas calculadas. Es un diseño por capacidad, básicamente. Entonces, tratamos de ver qué tanto puede dar la estructura en comportamiento inelástico. Normas aplicables. Hay muchos cuerpos normativos. Está la CI, el FEMA, FUNDICI, CEB, FIT, AWS, API. Realmente hay un montón de normas foráneas aplicables, y por supuesto están las normas nacionales, que son las COVENI. Una de las normas más utilizadas en la evaluación de estructuras existentes es el AC41. El AC41 va por la versión 4123, pero es un compendio de otras normas que vinieron desde el año 1997, generándose una tras otra y afinándose para finalmente converger en lo que es el AC4123. Es un cuerpo bastante detallado. Cuando nos referimos a un cuerpo bastante detallado, indicamos que tiene tanto estructuras de concreto, estructuras de acero, estructuras
de madera, estructura de mampostería. Realmente se evalúan todos los materiales, tiene un sistema de evaluación rápida, tiene un sistema de evaluación medio y un sistema totalmente detallado, donde se verifica toda la parte inelástica de la estructura y la ductilidad que puede generar cada una de estas. Las normas 4123 tienen el cuerpo principal correspondiente, pero también se basa en otros artículos y en otras normas. ¿Okay? Implica este cuerpo normativo el análisis de edificios de la condición actual y la propuesta de adaptación en caso de que se requiera o técnicas para la reparación de las mismas. Entonces, evalúa el desempeño, hace el análisis como ya indicamos anteriormente, verifica los sistemas estructurales, los elementos de fundación, componentes no estructurales, que son añadidos también en el modelo de cálculo, y la verificación de la amortiguación sísmica o en caso de una eventual reforma, la verificación del aislamiento que se le pueda introducir a la edificación. Es un cuerpo normativo bastante complejo. Hay otros cuerpos que son específicos, por ejemplo, para el concreto, que son del ACI. Eso quedaría para otra charla. Pero este es el cuerpo, digamos, normativo más completo que se tiene por los momentos. Actualmente el sistema AC41, la normativa AC41, es utilizada en casi todas las evaluaciones que se hacen a nivel de la institución e incluso a nivel universitario. A nivel universitario se han evaluado la mayoría de los edificios existentes en la ciudad universitaria de manera de ver la vulnerabilidad y se están buscando mecanismos para ver cómo mitigar algún problema en caso de un evento sí. Una referencia muy breve y que voy a hacer es a una evaluación de un edificio de acero. Es un edificio realmente atípico. Su forma corresponde a una tipología muy antigua de los años 60, 70 de la industria de la construcción americana. Fue un edificio que nació realmente como un edificio provisional para la construcción de la ciudad universitaria y que, como la mayoría de lo provisional aquí en el país, se hace permanente. ¿Ok? Entonces, es actualmente un edificio de aula que se utiliza por la Facultad de Fase y de Humanidades. Entonces, lo primero para una inspección es hacer un recorrido por el edificio, verificar qué es lo que hay, ¿ok? Hacer el levantamiento de cada una de estas partes, de cada uno de sus elementos, columnas, vigas, los detalles, y ensamblarlos en un modelo que sea creíble. Por supuesto, hay que verificar los problemas observados en los miembros, en este caso, corrosión en conexiones y miembros estructurales, ve cómo afecta porque se debe tratar de simular las condiciones actuales de la edificación. Por supuesto, eso pasa por ver problemas observados en la configuración estructural. En la dirección este-oeste hay poca redundancia estructural, pobre vinculación entre el diafragma y el sistema de resistencia, ausencia de plancha de continuidad en la mayoría de los nodos, ninguna conexión es precalificada en la dirección norte-sur, un sistema estructural a base de vigas de celosías escalonadas, notificado en nuestra norma, y posible entrepiso blando en la planta baja de la estructura. No hay vigas de celosía en el nivel de planta base. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, uno debe ver las posibles debilidades, también para ir apuntando a cuáles son las posibles soluciones que vamos a plantear. Plano de ubicación de la edificación, planos de arquitectura, planos de estructura, ¿ok? Verificación de los elementos. Muchas veces son elementos antiguos. Hay que ver si tenemos condiciones para verificar ese tipo de perfiles. En este caso, son perfiles antiguos, pero corresponden al manual de construcción de la ISC del año 73 y son perfiles
de acero ASTM A36, verificado por ensayo de algunos elementos. Por supuesto, nos referimos ahora a las cargas que están actuando, las variables y las permanentes, que corresponden básicamente a un edificio de aula. Hay que tener el estudio de suelo. Con base en el estudio de suelo y la norma sísmica, vemos cuál es la amenaza sísmica del sitio. Por supuesto, hacemos la reconstrucción completa del edificio para poder hacer el análisis con todos sus detalles y con todas aquellas observaciones que pueden cambiar el comportamiento como tal de la estructura. También hacemos la verificación de derivas como tal, de cortantes, de esfuerzo y la verificación de los elementos estructurales. En este caso, los que están en rojo realmente no cumplieron. Eso quiere decir que deberíamos hacer un refuerzo común. La propuesta de adecuación para una de las direcciones es agregar más arriostramiento y reemplazar los existentes, más rigidez lateral, más redundancia estructural, más ductilidad, reforzar las columnas en los dos primeros niveles, más resistencia donde se requiere y garantizar la demanda de utilidad de los arrastramientos, reforzar las conexiones a momento existente y proporcionar soporte lateral a las vigas y mejorar su conexión con el diafragma. Todo esto hace que volvamos a modelar, incluyamos los refuerzos y verifiquemos el detallado para esos refuerzos. Por supuesto, tenemos que verificar si la estructura cumple o no cumple. Y un esquema de posibles refuerzos en el caso de las columnas de las bases. Entonces estamos viendo que realmente este procedimiento se cumple bastante bien para la mayoría de las edificaciones, no importa el tipo de material con que se construyó, la norma es ampliamente aplicable. Y en el caso de los estudios que realizamos en el posgrado, nos enfocamos bastante a la evaluación sísmica o sismo resistente de la estructura. Por supuesto, también hay un cuerpo de investigación que se refiere a la parte de patología. Actualmente estamos trabajando con la filosofía BIM para incorporar dentro del levantamiento de daños patológicos esta filosofía y hacer una visualización tridimensional de los daños. ¿Ok? Probablemente esto se adapta mucho a lo que queremos en la universidad, que es establecer que si decidimos que queremos que ocurra un cambio, ese cambio ocurrirá. Y para eso tenemos, al igual que todas las universidades, estudios amplios sobre la parte estructural de sismo resistente. Tenemos un posgrado donde tenemos especialización, maestría y doctorado. Por supuesto, la empresa Norte nos ha dado la posibilidad de incorporarnos mediante convenio para el dictado de sus diplomados. Participamos activamente en el diplomado de patología y de estructura sismo resistente. Y en este caso muy particular de los diplomados, están dirigidos a algo, como se les mostró al final de la presentación, a casos de tipo práctico. ¿Por qué casos de tipo práctico? Porque eso es lo que a veces nos frena. A veces tenemos un conocimiento teórico muy amplio, pero nos falta ese roce práctico para nosotros adentrarnos de verdad en este mundo. Es un mundo que es sencillo de entrarle una vez que nos indican el camino. Y de eso se tratan estos diplomados, de abrirle las puertas a las personas para que adquieran, digamos, esa valentía para poder abordar esta problemática. A veces lo que necesitamos es un empujón, ver algunos casos, nosotros le llamamos casos de estudio. Esos casos de estudio son casos de estudio de la vida real, son casos de estudios profesionales que nos permiten adaptarnos a muchos de los casos que podamos tener nosotros a futuro, o incluso casos que tenemos, pero que no encontramos cómo abordar. Digamos que los diplomados te permiten eso. Adicionalmente, una de las cosas excelentes que tienen los diplomados es que tienen un intercambio de conocimiento con los participantes, ya que podemos preguntar, podemos hablar,
podemos tener una retroalimentación todos. No solamente ustedes aprenden, sino también el que está instruyendo. Y eso es lo más importante que haya esa retroalimentación. Además, tenemos un periodo no solamente de clases, sino de lo que llamamos clases asíncronas, que usted puede ver varias veces lo que fue la clase y con eso usted puede mejorar no solamente lo que va a hacer en la práctica, sino buscar cuáles son esas dudas y tiene un chat para preguntar y tratar de aclarar toda esta incertidumbre que se le presenta durante el diplomado. Yo creo que eso es lo más valioso que tienen los diplomados. La retroalimentación es algo único. Créanme que esa posibilidad no la tienen la mayoría. Ahorita con las clases de distancia eso es algo de lo más versátil y creo que los diplomados nacieron, sobre todo los que son de tipo práctico, justamente para los profesionales, para que los profesionales pierdan un poquito el miedo, agarren un poco más de experticia y de alguna manera esto les ayude a resolver los casos prácticos que se les presentan en el día a día. Bueno, esto es todo. Espero que con esto le hayamos ilustrado un poco cómo hacemos estas cosas. Evaluamos no solamente la edificación, sino también la patología de la edificación. Eso involucra una cierta cantidad de ensayos y este es solamente un pedacito de lo que podemos hacer en estos diplomados. Bueno, gracias. Excelente presentación, profesor. Muy agradecido. Bueno, podemos dar entonces inicio a las preguntas. Primero agradecerte la participación en estos seminarios, en estas charlas, así conversando con expertos, que en tu planteamiento, en tu presentación, no haces comentario de las estructuras. Si voy a evaluar una estructura, revisar una estructura, inspeccionar una estructura existente, hay un tema importante de siempre que se trata de las fundaciones, que no las vemos. Normalmente todo lo que es de las fundaciones, sean directas, sean profundas, no las vemos. ¿Qué hacemos en estos casos? Sería mi comentario. ¿Qué recomienda? Sí, cuando nosotros excavamos alrededor, podemos ver el tipo de fundación, el tipo de material e incluso podemos sacar muestras. En el caso de que tengamos fundaciones profundas, es un poco más complicado. ¿Por qué es un poco más complicado? Básicamente porque no conocemos la profundidad, la estabilidad y la seguridad del piloto. Entonces, muchas veces tenemos que irnos a los registros, verificar los informes de inspección de estas fundaciones y, por supuesto, ver si se hizo seguimiento o no. Hay métodos no destructivos para verificar la integridad de los pilotos. De estos métodos no destructivos, eh, probablemente los más usados es el PIC, que es dar un impacto en la parte superficial del pilote, esperar que vaya hasta el fondo esa onda y en el rebote captarla y con eso se puede verificar si el pilote está íntegramente colocado, si tiene algún, digamos, algún eje de triangulamiento, alguna ampliación, especial regresión o alguna falla interna. Nos dice también la profundidad a la que está el piloto. Pero realmente es un problema un poco bastante complicado. En algunos casos tenemos la posibilidad de hacer ensayos geofísicos para ver qué es lo que hay por debajo. Y con esos ensayos geofísicos tratar de ver qué es lo que hay debajo de la escritura. Bien, tenemos hoy en día los georradares que nos permiten ver hasta cierta profundidad de estratos que en el caso de que las fundaciones sean superficiales, es probable que podamos distinguir alguna de ellas. Por supuesto, el ensayo PIS, que es uno de lo que nosotros estamos promocionando, básicamente es bueno cuando tenemos el grupo de pilotos que se va a usar y que podemos tener cierta incertidumbre, pero cuando está el edificio es un poquito difícil de aplicar. Gracias. Excelente, profe. Bueno, no sé si hay otra pregunta, alguna duda. Recuerden que pueden escribirla por acá por el chat o pueden encender su micrófono sin ningún. Pero otra cosa para agregar el comentario positivo del profesor, profe, excelentes palabras.
Yo también quería destacar y complementar un poco de eso. Estaba dentro de los participantes que estaban ahorita hace poco, estaba bueno, no sé si es profesor, estaba el ingeniero Humberto Marín, que lo que quiero destacar es que en nuestros diplomados puedes encontrar desde un estudiante que está en sus últimos años de carrera hasta una persona que está realizando una maestría. Entonces hay una especie de red de contactos que también se queda vigente durante el diplomado y después. Entonces es una ventaja bastante importante para quienes quieran participar de nuestras experiencias. Si no hay ninguna pregunta respecto a la presentación del profesor, entonces damos por terminada la sesión. Muy agradecidos con usted, profe. Siempre es un honor para nosotros tenerlo en lo que son nuestros diplomados. Espero que pueda resolver ese problemita ahí que tiene para que nos responda. Sí, también. Gracias de verdad por la oportunidad. Listo, claro que sí, profe. Muy agradecidos. Los que quieran recibir un poquito más de información pueden quedarse conmigo unos minutitos más. En caso de que tengan alguna pregunta que hacer sobre los diplomados, pues ahí yo se las respondo. Entonces, bueno, voy a cortar la grabación y continuamos. Muchas gracias, profe. Bueno, pues, la orden.